contar el día de hoy con el licenciado Enoc Santoyosí, director editorial de Vigía, con el tema de procesos electorales. ¿Qué nos espera? Enoc ha tenido una amplia experiencia en ese tema, en organismos electorales, rigiendo estos procesos, pero sobre todo la experiencia que le da el estar en el medio, ¿no? Estar en el medio, vivir los procesos, conocer directamente cómo ha ido evolucionando el tema para bien y para mal. Y es importante que ustedes conozcan, dado la época que se avecina, pues qué esperar, ¿no? Y sobre todo que esto los invite a participar activamente, los motive a ser agentes de cambio en nuestro país, pero sobre todo conocer, ¿no? Conocer qué podemos esperar de este proceso. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Son alumnos de la Escuela de Administración y Negocios, carreras Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Administración de Empresas. Diferentes mesas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. ¿Y va a haber preguntas y respuestas? Esperemos que sí. Bueno, cuando sean 40 minutos me detienes, ¿no? Porque si no... Bien, pues muy buenas tardes, gracias. Hace un año me tocó venir, o dos, a dar una plática similar. Lo cierto es que a ustedes les toca otra época. Cuando yo tenía su edad, mi voto no contaba, ¿eh? Era un acto de simulación y siempre se ha criticado que los mexicanos somos muy desmemoriados y que nos tropezamos históricamente con la misma piedra. Y resulta que ahora el malo de la película y el que atomiza todas las responsabilidades y culpas es el presidente de la República. Siempre hemos hecho eso. Mi bisabuelo culpaba a Miguel Alemán, al presidente Miguel Alemán, de todas las tragedias del país en esa época, hace más de medio siglo, en la que el país ya se había tranquilizado, ya no había caudillos, ya los habían matado a todos y teníamos el México de las instituciones. Y tuvimos un periodo larguísimo, de muchas décadas, que son lo que añoran nuestros bisabuelos y abuelos, de que el país estaba mejor. El país, había desigualdades, ciertamente no había libertades políticas, el voto era nada más un trámite, pero había descarados fraudes electorales, descaradísimos, pero todo el mundo lo aceptaba como que aprendimos a vivir con reglas no escritas. Y resulta que pues el malo en ese momento para mi bisabuelo era Miguel Alemán, porque ya se dejaron de construir ferrocarriles en México, porque él era dueño de una línea de autobuses que se llama ADO. Si quien haya viajado al centro sureste del país sabrá que son autobuses de Oriente. Allá en Veracruz, en mi tierra, le decíamos ataúdes de Oriente. Y se dejaron de construir ferrocarriles en el país para que él monopolizara, a través de su permanencia en el gobierno, el servicio de transporte público de pasajeros. Así que no es el primer negocito, Casas Blancas, esas cosas, ¿no? O sea, eso no es nuevo en este país. Claro, en aquel entonces no había redes sociales, la prensa escrita sobre todo, la televisión pues estaba muy incipiente, la radio era una rocola, o sea, era pura música, así que no había ningún problema. Los periódicos estaban bajo el control del Estado y obviamente pues no se ventilaban este tipo de cosas. Las corruptelas y brutalidades humanas y todo lo que hace el gobierno, para bien o para mal, siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora hay más medios de comunicación. Esa es la única diferencia y ahora todo se ventila. Posteriormente, no mi bisabuelo, pero mi abuelo le echaba la culpa a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría y a José López Portillo. Todavía ni nacían ustedes, ¿no? Es más, López Portillo en 1976 fue candidato único a la presidencia de México. No tuvo adversarios. En ese entonces el PAN estaba muy dividido, muy disminuido, y dijo, no, pues la izquierda pues ni pintaba, y dijeron, no, pues de todas maneras vamos a registrarnos como candidatos. Hicieron el destape, suspendieron la telenovela en la noche, el conductor de televisión de aquel entonces era Jacobo Zabludowski, y se interrumpía todo para anunciar el famoso tapado, ¿no? A ver, ¿a quién había escogido
Y resulta que López Portillo pues, fue presidente de 1976 a 1982 y bueno, se le recuerda por muchas cosas. Fue candidato único, hizo campaña, recorrió el país, pidió el voto y hubo elecciones y se instalaron casillas para elegirlo. Pero si no tenía adversarios, pues iba a quedar él, ¿no? Y nadie hizo pancho. Imagínense que eso ocurriera en este momento. No me quiero imaginar las redes sociales. No, Ayotzinapa, Guerrero, y todo eso se queda chiquito. Bueno, y lo de San Quintín también. No, arde el país. O sea, no se podría tolerar que hubiera candidato único y que todos, y todavía religiosamente fuéramos a votar, ¿no? A sabiendas de que pues era un requisito. Las personas mayores de edad de aquel entonces consideraban que votar era lo correcto. Más allá de que ni contara y de que se hiciera una chapuza, era lo correcto. A finales de los 60 en esta región ya ganaba el PAN, nada más que nunca se lo reconocían. Nunca. ¿Y por qué? Porque la cuestión era tan descarada. Cuando yo era niño, me acuerdo que enfrente de mi casa se instaló el comité de un partido político, el partido en el poder, partido único, el partido que utiliza los colores de la bandera, y decía Comité de Campaña del Partido Revolucionario Institucional. Dije, qué bien. Faltando 3 días para las elecciones, pintaron la fachada del edificio y le pusieron Comité Estatal Electoral. Ahí iban a llegar las casillas. Lo que había sido la oficina del partido y de campaña, ahora iba a ser donde se iban a contar los votos. Y nadie decía nada. Era como que lo veíamos normal. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos y bisabuelos, incluso nuestros padres, eran personas sin conciencia social, eran unos corruptos, estaban también vendidos al Estado. No, básicamente no. Lo que pasa es que el país estaba en paz. El dólar estaba, pues, no quiero decirles, pero aquí extrañan mucho ir a San Diego los fines de semana. Yo cuando llegué aquí decían que lo más bonito de Ensenada era San Diego. Así me decían. Yo, un jalapeño de tan lejos, y me llamaba la atención eso. Pero así era. O sea, el país, había paz social. Los priistas decían, hay pobreza, sí, hay desigualdades, pero tenemos paz social. Y México presumía eso. Es más, organizamos unos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol, ¿o no? Bueno, 2 en el 86 también, pero fue en el 70, acuérdate. En el 68, el 2 de octubre del 68, ya saben todo lo que pasó, ¿va? Claro, ahorita está borrado el 2 de octubre, ahorita es lo de Ayotzinapa, ya es la nueva fecha de aquí para acá. Eso ya va a ser el nuevo movimiento, y ya el 2 de octubre pues está muy lejos, fue hace mucho. Históricamente no hay muchos documentos, ya Elenia Poniatowska está muy viejita, nada más escribió un libro de eso, o sea, ya no hay muchos testimoniales ni comisiones de la verdad que se quieran abrir al respecto. Pero resulta que el 2 de octubre del 68 se da la matanza de Tlatelolco, de estudiantes, que protestaban pues por mayores libertades políticas. Los acusaron de comunistas, de socialistas. Es más, Díaz Ordaz en su último informe de gobierno dijo que había salvado al país. Y se levantó todo el Congreso a aplaudirle a rabiar. Es bonito, de eso hay, no creo que en YouTube exista eso, ¿no? Pero eso me tocó verlo. 2 semanas después de la matanza de Tlatelolco se inauguraron los Juegos Olímpicos. ¿Eso pasaría ahora? Bueno, yo creo que van y queman Palacio Nacional y la Casa Blanca y Los Pinos y hasta el Castillo de Chapultepec también lo pasan a ver, ¿no? No, eso era al otro día, el 3 de octubre del 68, el país siguió igual. No pasó nada. ¿Qué decían los periódicos de aquella época? Que había habido una revuelta, que habían aplacado a unos revoltosos. Y está ahí. Eso dijo la prensa. Desde entonces pues nos hemos ganado, los que trabajamos en medios de comunicación, ese famoso grito de prensa vendida y que estamos al servicio de los poderes. Ahora estamos al servicio de los poderes fácticos, ya no tanto del gobierno. Ahora nos paga Slim, nos paga la iglesia, nos paga el Opus Dei, el Yunque,
Pues así las grandes empresas, los consorcios son los que están detrás de nosotros y nosotros somos unos simples títeres que les obedecemos y todo lo que se publica está, pues, hay un centro de operaciones en Nueva York y de ahí dirigen todo. Y la confabulación a lo que más se puede, se vale, ¿no? Se vale, digo, hay guiones de películas de eso, ¿no? Sí, bien emocionantes. Pero así era el país. Pero ¿por qué no estallábamos? ¿Por qué no reventábamos con tanta simulación y descaro, ¿no? O sea, digo, porque el país tenía una economía estable y tenía, pues, paz social. Y esa era la presunción. Y de veras, en serio, yo viajaba de mochilazo al Distrito Federal y me regresaba de mochilazo y no pasaba nada. Ahora hay una psicosis en el Distrito Federal. Acabo de ir con un colega y resulta que mi tío me recoge, es exmilitar, me regaló, por cierto, esto por el colorcito, y me dice, no, espérate, y va armado y casi carro blindado y me llama la atención, la colonia se cierra así con rejas, las calles, y luego su casa también blindada, y le dije, tío, está psicótico. Bueno, los 2 días apuñalaron a mi colega, ¿no? Eso pasa, y luego me dijo, ¿quién es el psicótico? Pues nosotros muy confiados, pues vamos como ensenadenses ya adoptivos, así viendo el dedo, ¿no? Y pues sí, pues le fue mal a mi colega, ¿no? Aquí amigo nuestro, ¿no? El asunto es, ¿cuándo se empieza a descomponer esto? ¿Cuándo se empieza a descomponer? Pues con creo, el más patético de todos nuestros presidentes, con López Portillo. Un hombre muy letrado, con una capacidad oratoria envidiable, es un tipo cultivado, con muy buena educación, que tenía una presencia física también, te imponía. Siempre todos los presidentes, pues todo el mundo se les apoltrona, pero una gran capacidad discursiva. Pero pues cometía toda clase de tropelías. Su jefe de policía era un verdadero... Bueno, se escribió un libro que se llamaba Lo negro del negro Durazo. Su jefe de policía era el negro Durazo, un tipo de lo más corrupto. Su hermana era la que estaba a cargo de la televisión, entonces Canal 13. Y bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y la esposa del presidente, Carmen Romano de López Portillo, en un viaje a París, a la señora le gustaba tocar el piano, a la esposa de López Portillo, se llevó un piano de México en el avión y se hospedó como en el piso 12 de un hotel en Francia. Y lo subieron con una grúa al cuarto, el piano que llevaron de México, para que la señora tocara por la noche. Hoy en las redes sociales hacen pedazos a la esposa del presidente y a sus hijas por ir de compras al otro lado. ¿Hecho? ¿O no? ¿Ya lo vieron, no? Pero garritas, ¿no? No, las están. ¿Qué se dijo de aquel piano? Imagínense. No, tremendo, ¿no? Pero pues era la esposa del presidente. El país ya no podía aguantar. Tuvimos un boom petrolero, enorme boom petrolero. Se descubrió un nuevo yacimiento. Y entonces López Portillo dice al país, en red nacional, mexicanos debemos aprender a administrar la abundancia. Ay, joder, ya somos ricos, o sea, todo el mundo, los de la OPEP y los jeques árabes por acá, ¿no? Y entonces se petrolizó la economía, todo era petróleo, y resulta que pues el populismo tiene sus costos, y al fin, en el último año de su gobierno, en septiembre de 1982, yo creo que ahí es un parteaguas en la economía mexicana, porque yo lo resentí como incipiente, como adolescente y joven, ¿no? Yo lo resentí porque yo viajaba por el país, era muy económico viajar, y de repente la inflación mensual era del 150%. Esa era la inflación, el porcentaje de inflación mensual. Imagínate que compras unos Doritos ahorita en 10 pesos y al día del otro mes te cuestan pues el triple, el doble, ¿no? Así de brutal estaba el asunto. En su último informe de gobierno, López Portillo se atrevió a llorar en pleno informe, o sea, lloró y dijo,
no nos van a volver a saquear y voy a defender al peso como perro. Esa frase quedó para la historia. Él tiene frases, incluso le dedicó una a la prensa el Día de la Libertad de Expresión. Dijo, no les pago para que me peguen. Esas eran las frases y se publicaban. Lloró ahí en el último informe. Claro, él tenía un amorío, Sasha Montenegro. Digo, ustedes estaban muy jóvenes, yo creo que esas películas ya no las ven. Bellas de Noche, Noches de Cabaret y Las Ficheras, esas ya no las han visto, ¿va? Esa fue la trilogía del sexenio. La protagonista era Sasha Montenegro. Ese era el cine del sexenio de López Portillo. Por cierto, la corcholata ahorita es candidata a diputada plurinominal. Carmen Salinas. Era la que regenteaba en esas películas el sindicato que se llamaba SUFRO, Sindicato Único de Ficheras Revolucionarias Organizadas. El SUFRO. Eso sale en la película, ¿eh? Digo, yo pues, no había otro cine, yo no humildemente tenía que asistir a presenciar ese tipo de películas, no había de otra, ¿no? Ustedes tienen ya Netflix y Claro Video y Sky y todos los demás sistemas de televisión restringida y por internet que tienen ya oportunidad de ver eso, o sea, uno tenía sus limitaciones. Y ese era el cine. Y su jefe de policía, el Negro Durazo, se va construyendo en una de las costas mexicanas el famoso Partenón. Sí, se hizo un Partenón de casa, ¿eh? Así como ven el Partenón, pues así se lo construyó. Y el presidente dijo, bueno, pues Sasha Montenegro, después se casó con ella, se divorció y después sí se casaron, ¿eh? O sea, hay que decirlo, hay que ser justos. Y le hizo su casita en una colina y le llamaron la Colina del Perro a esa colina. Entonces, López Portillo, si me preguntan a mí de historia y de mi circunstancia y de joven, para mí López Portillo es lo peor que le ha pasado a este país, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero así va, así le fue al país. A tal grado de corrupción llegó ese sexenio, que el siguiente presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, su lema de campaña fue por la renovación moral de la sociedad. Ese fue su lema de campaña. Yo ya trabajaba como reportero. Y bueno, pues ahí andábamos, me tocó cubrir esa campaña presidencial. Y cuando llega, metió al bote, ¿a quién creen? Al director de Pemex, a Jorge Díaz Serrano. Lo metió a la cárcel. Al director de Pemex, al que tenía que enseñarnos a administrar la abundancia. Todavía tuvieron el descaro de entrevistarlo en la cárcel, porque jugaba muy bien el tenis, jugaba bien tenis Díaz Serrano, y hicieron un torneo de tenis en la cárcel, y entonces lo entrevistaron y dijeron, no, pues me siento en un buen momento, mi revés está muy bien. Así lo entrevistaron, era increíble eso, pero bueno. Ese fue la víctima del sistema, ya para que nos aplacáramos. Sin embargo, empezaron los pactos. Los pactos empezaron, no empezaron con Peña Nieto, empezaron con Miguel de la Madrid, pero eran pactos de estabilidad económica, se llamaban. Y ahí convocaba a todos y a forciores firmaban, nada de que todos estuvimos de acuerdo, y fue producto de mesas de consenso, intenso diálogo, y estamos en pro del país. No, ahí firmaron y se presentaba Fidel Velázquez, ¿verdad? Que se presentaba y estaba así, firmaba. Ese hombre murió a los 100 años dirigiendo la CTM, en fin, y entonces implementaron un plan de choque para estabilizar la economía. Y así más o menos la llevamos en ese sexenio. Ahí asesinaron a un periodista. Esto de Aristegui es un chiste comparado con lo que pasó con Miguel de la Madrid. Asesinaron a Manuel Buendía. Era el columnista más leído del país, 60 periódicos reproducían su columna, había escrito varios libros sobre narcotráfico, sobre muchas cosas de corrupción, y lo asesinaron. ¿Quién creen que fue el autor intelectual del asesinato? El jefe de seguridad de Miguel de la Madrid. Y el autor material fue un músico que andaba en moto y le pegó 3 tiros por la espalda. Y cuando lo meten a la cárcel, como era músico,
fundó el grupo Asociación Delictuosa, ahí en la casa. Todo eso está publicado en la revista Proceso, La Jornada. Y no hubo una indignación nacional. Simplemente pues echaron a un periodista que ahora ya todo el mundo olvidó. Y Miguel de la Madrid, por dedazo, porque todo era por dedazo, designa como presidente de la República a Carlos Salinas de Gortari. Ahora le dicen el innombrable. Bueno, Carlos Salinas de Gortari, debo decirles, otro hombre con una preparación académica de primer mundo, ese sí no le pueden decir que era un burro, ¿no? Logró estabilizar al país. ¿A quién metió en su primer mes de gobierno a la cárcel? Carlos Salinas de Gortari. A los dirigentes del sindicato de petróleos. Tienen una obsesión con Pemex, pero brutal. Los metió a la cárcel. A Salvador Barragán Camacho y a La Quina. Ya murieron ambos. Los metió a la cárcel, pero Salinas había ganado las elecciones de manera muy sospechosa, muy sospechosa. Es más, fue un auténtico robo. Por primera vez se implementó la informática en las elecciones y se empezaron a alimentar las computadoras con los resultados de cada casilla. Y como a las 7 de la noche, resulta que el entonces candidato del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, expriista que se había salido junto con Muñoz Ledo en el 88, iban así en las preferencias electorales. Y el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, salió a decir: se cayó el sistema. Ah, esa frase está ahí, ¿no? O sea, si quieren saber el origen de se nos cayó el sistema, de ahí viene. De ahí viene la frase. Se cayó el sistema. Y todo el mundo, ¿cómo? Y al otro día ganó Carlos Salinas. Y dices, ya era reportero. Y dije, no, ya, ahora sí se están pasando. Ya. Yo pensé que iba a incendiar el país Cárdenas. Y él dijo, declaró que no había, que sí se podía incendiar el país, pero que la oposición en México, o sea, todos los indignados mexicanos, no estábamos, no habíamos hecho una red, no estábamos vinculados, o sea, todo el mundo estaba inconforme por su lado. Y dijo, pues mejor nos la llevamos tranquilo. Y no la hizo de todos, pero para ganarse un poquito de credibilidad, Salinas, lo primero que hace es meter al bote a los corruptísimos líderes sindicales de Pemex, como si fuera novedad. En mi tierra, pues está sentado Pemex. No, hombre, quiero decirte que qué dolor fue allá, que metieran a la cárcel. Estos dirigentes, ¿qué pecado cometieron? Yo cubrí la campaña de Salinas de Gortari. Siempre cierran su campaña los candidatos del PRI a la presidencia en Veracruz. ¿Y por qué cierran en Veracruz su campaña? No porque sea un sitio histórico y 3 veces heroico y lo que sea. No. Lo hacen porque ahí hay más de 6 millones de votos, más o menos. Digo, pinta. Nunca ha perdido el PRI en Veracruz, ¿va? O sea, pierden más 2 o 3 alcaldías, pero el Estado no, ni mucho menos pierden para la presidencia ahí. Y llenaron los líderes petroleros estos que después meten a la cárcel, le llenan el estadio de béisbol de Coatzacoalcos. Pero estaba atestado. Y ahí vamos todos los reporteros. Llega Salinas de Gortari y le dicen los líderes petroleros: señor candidato, aquí lo vamos a dejar con nuestra gente. Nosotros tenemos un compromiso, pero aquí está con nuestra gente. Se retiran los líderes petroleros y el estadio se vacía. Y nos quedamos en el cierre de campaña de Salinas y los reporteros. Así. ¿Qué demostración de poder? O sea, los dirigentes del sindicato de petróleo le estaban diciendo al futuro presidente que quién manda, quién tiene el power, quién maneja a la gente. Tú pega de brinco, man. Pero acá el preciso soy yo, o nosotros. ¿Qué creen que salió en la prensa el otro día? Apoteósico cierre de campaña de Carlos Salinas de Gortari, porque habíamos tomado fotos temprano, ¿no? Cuando yo le digo al jefe de información, oye, pasó esto, no, tú mándala, a ti te pagamos por escribir, no por publicarnos. Tú manda la foto
y nosotros aquí nos encargamos, sí, pasó desapercibido. El desaire del presidente se desquitó el primer mes. ¿Qué hace después Salinas de Gortari? Porque a eso sí, ya México estaba en la mira de los europeos y de Estados Unidos. No crean que nos mandamos solitos, ¿eh? En México pasan cosas porque hay llamadas al teléfono rojo. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Salinas necesitaba renegociar la deuda externa. Tenía muchos problemas y tenía que renegociarla sobre todo con países de Europa y abrir mercado y con Estados Unidos. ¿Cuál fue la condición? Le dijeron a Salinas los mandatarios de las democracias más desarrolladas y consolidadas: Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, ¿va? Los 7 grandes, Canadá. ¿Sabes qué? Ya no simules, maestro. O sea, ya haz elecciones, pero que alguien gane derecho. O sea, hazlo así, ¿no? Hazlo así. Que se note, que no digas que eres democrático, que se perciba que eres democrático. Porque se hizo en esa época un congreso con motivo de la revista Vuelta que dirigía Octavio Paz e invitó a Mario Vargas Llosa, un escritor peruano muy distinguido. Y Vargas Llosa en México, pues le dijeron: puedes hablar de lo que quieras. Y Vargas Llosa se soltó y dijo: bueno, en México hay una dictadura perfecta. ¿De dónde viene el título de la película? De lo que dijo Vargas Llosa ahí. Dijo: es que este país tiene una dictadura perfecta. Dice: aquí todos simulan, pero aquí nada más hay un partido y se hace lo que ellos quieren. E inmediatamente brinca Octavio Paz y dice: no, no es dictadura perfecta, es dicta blanda. Total, que había mucha presión y resulta que se va a Francia junto con un montón de diputados del PAN, se llevó uno del PAN de Baja California, uno del PAN y varios del PRI y otros partidos a Europa, el presidente, a renegociar la deuda. Y paralelamente estaban desarrollándose las elecciones en Baja California gobernador en 1989. ¿Qué pasó en enero de 1989? Bueno, si en diciembre de 88 había metido al bote a los líderes petroleros, Salinas en enero de 89, y me acuerdo muy bien porque fue el día de mi cumpleaños, el 4 de enero, quitó de la gubernatura a Xicoténcatl Calderón Montero. Lo quitó de gobernador. Salinas quitó a 16 gobernadores por sus pistolas del país. A medio país lo dejó, te me vas. Que te eligieron las urnas, ajá, te eligieron las urnas, te pusimos nosotros y te vas. Y el primero fue aquí, porque curiosamente la primera elección, ¿en dónde creen que era? Pues aquí. Y vámonos, Jico. ¿Y a dónde creen que lo mandó? De subdirector adjunto de Banobras en Washington. De gobernador a subdirector adjunto de Banobras. Bueno, es un invento de cargo, ¿no? Pero, y se fue. Se quedaron todos espantados los priistas aquí. El candidato de la oposición, como el partido de Cárdenas, la alianza de Cuauhtémoc Cárdenas, había arrollado en Baja California, los partidos de izquierda de Baja California dijeron: no, hombre, si se repite la votación de 88, ya arrasamos, ya la armamos. Y el candidato de la izquierda en Baja California en 89, y espero que no haya familiares, no quiero ir susceptibilidades, yo nada más estoy diciendo lo que me tocó vivir, y pues ese es mi papel, es informar, no hacer amigos. Resulta que el candidato era un notario público de Ensenada, Guilebaldo Silva Cota. Si es tío, abuelo, bueno, disculpen, yo nada más les voy a decir lo que me tocó y está aprobado. Don Guilebaldo Silva Cota. Él se había salido del PRI y en un desayuno con los señores madrugadores, esos viejitos que se reúnen los lunes en Ensenada, que comen avena con platanito, esos señores, ahí me tocó en el 88 oír a Guilebaldo Silva. Yo le pregunté: ¿va a regresar al PRI? Hay decisiones que se toman en la vida y yo jamás volveré. Y era una persona mayor, había sido alcalde del Senado. Y resulta que sacan a Xicoténcatl de gobernador, y cuando todo el mundo suponía que Guilebaldo iba a ser el candidato de oposición en Baja California, incluso Ernesto Rufo dijo y le declaró al Z: si se avienta el Guile, así le decían, porque aquí en Baja California es Jico, Neto, Guile, así le dicen a los políticos. O sea, dice: si se avienta el Guile, yo no voy. ¿Y qué creen que pasó? Pues que Carlos Salinas de Gortari invita a los Pinos al Guile.
Y el Guile regresa a Baja California diciendo, yo regreso al PRI otra vez. ¿Quién era el dirigente del PRI en ese año? Luis Donaldo Colosio. Bueno, entonces dices, como que le están allanando el camino a Ernesto Rufo, ¿no? Así como ya le quitaron al gober que lo traía, pero te has de acordar cómo lo traía como alcalde, ¿no? Lo quiso desaforar, no le mandaba el dinero para las 15. No. Rufo era güerito, se quería robar. A mí me tocó cubrir su alcaldía, ¿no? Y de repente dices, pues ya le quitan al Guile también. Y gana las elecciones. Bueno, se da el domingo 2 de julio de 1989, es la elección a gobernador en Baja California. Y el resultado se iba a conocer hasta el miércoles, porque se juntaba la Comisión Estatal Electoral. ¿Pero qué sucedió? Al otro día, el lunes 3 de julio de 89, el periódico de mayor circulación en el estado publica: inobjetable triunfo de Margarita Ortega Villa, que en paz descanse, por cierto. Así, a 8. Porque pues decía, ya ganó otra vez, para que no seamos panchos, ¿no? O sea, ya ponlas, o sea, ya los votos, olvídate. Trácatelas así, a 8, y varios periódicos, ¿no? Y está todo, no, pues sí, pues ya ganó Margarita, ¿no? Ya perdió Rufo. Y el martes 4, cuando estaba en Europa Carlos Salinas y todos el grupo de diputados que lo acompañó, resulta que a las 6 de la tarde con 30 minutos de ese martes, el canal 2 de las Estrellas de Televisa interrumpió la telenovela La Casa al Final de la Calle, interpretada por Héctor Bonilla y Ana Martín. ¿Por qué me acuerdo? Porque ese es mi trabajo, ¿va? No porque sea telenovelero y Televisa y que esté... No, es pura memoria y no hay nada de rencor, ¿eh? O sea, pura memoria. Porque me tocó cubrirlo, pues ni modo que se me olvide, no tengo Alzheimer afortunadamente, ni espero tenerlo, pero de ese trabajo se trata de tener memoria y de hacer archivos. Y me acordé de la hora, porque nos quedamos helados. Interrumpen la telenovela, ¿y quién creen que aparece en Red Nacional? Luis Donaldo Colosio. Y dice una frase que a mí me gusta porque ahora es como que más alentadora. O sea, si pierdes, ya no tienes que decir perdí. Tienes que decir, le informo al pueblo mexicano que la tendencia electoral en Baja California no nos es favorable. Entonces, cuando ustedes pierdan algo, o pierdan una elección interna para jefe de grupo o algo, digan, no, es que la tendencia no me es favorable. Si oye, digo, duele menos, ¿no? Pero es lo mismo, pero duele menos. Y todos nos quedamos así, mira, puta, me quedo helado. Como me vine a trabajar en Ensenada, mis colegas de allá, que tengo buenos amigos que trabajan en Televisa, en La Jornada, en Excelsior, y decían, ¿qué haces? ¿A dónde fuiste a Ensenada? Y ¿eso qué es? Está cerca de San Diego, es California, ¿no? Y me dijeron, ¿a qué pueblo de bicicleta te fuiste? Te vas a perder, ahí no pasa nada. No, ganó Rufo. Y les decía a mis compas, ¿qué? Que aquí no pasa nada. Resulta que pues el único reportero, porque había 3 reporteros que cubríamos a Rufo, y 2 ya eran personas mayores, y yo era el chaval. Y pues no había tantas comunicaciones tan rápidas, y empezaron las llamadas, porque decían, ¿quién es Rufo? Y dice, ¿quién es? No, se lo imaginaban, ¿saben cómo? Como George Clooney. Se lo imaginaban así, un tipo que abría plaza así con los toreros, ¿no? Y que todo el mundo se quedaba así pasaba y inflaba el pecho y... Cuidado. Un estadista, un tipo así, rockstar, que se desvanecían las mujeres por él, justiciero de los corruptos, galán entre las mujeres y cariñoso con los niños, ¿no? O sea, así se lo imaginaba. Así se imaginaba a Rufo. Y Rufo, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba mientras tanto en Francia? Por circuito cerrado estaban viendo la transmisión de Colosio. Y el diputado panista, que es de Baja California, que estaba ahí, que estaba así como ustedes, sentadito frente a la televisión, rodeado de puro priista. Y cuando Colosio dice que la tendencia no es favorable, él se dice, estoy rodeado, ¿no? Y se queda así. Y los demás hacen, ¡eh! Perdón por la palabra que voy a decir, pero es que así me lo contó, pues.
se voltea el diputado del PAN y dice, cabrones, el que debe festejar soy yo. O sea, estaban festejando los priistas. Hazme favor. El triunfo de Rufo le pusieron un nombrecito le pusieron, que por ahí todavía ronda, concertación. ¿Sí lo han oído? Esto fue una concertación. A mí no me queda duda que Rufo ganó la elección, y la hubiera ganado contra quien sea, contra quien sea lo hubiera ganado, hubiera arrollado. Era la era de la rufomanía. Así que le hubiera ganado el que le pusieran enfrente. Nada más que sí había que limpiarle tantito el camino y quitarle uno que otro coche, ¿no? Mapache electoral, pues ¿para qué? Y el primero era Jico, que lo odiaba. Entonces Jico se hubiera metido las manos. Entonces, ante el mundo, cuando viene Salinas de Gortari a la toma de posesión de Rufo allá en Mexicali, en el auditorio, yo estaba ahí, pues ni modo, es mi trabajo. Entra el chaparrito orejón, así le decían, ratoncito, y la ovación fue pues como si Luis Miguel entrara en el baile de las cigüeñas. O sea, una cosa así. Llegó el sol y ¡ay, qué bruto! Y rabiosamente le aplaudían a Carlos Salinas de Gortari. Bueno. Y de ahí empezaron a ganar más de la oposición en el país. Pero Salinas empezó a guillotinar a puros gobernadores problemáticos. 16. Se hizo de muchos enemigos. Y al final de su sexenio, pues ya Salinas era así que para la OCDE y la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Ya el tipo había puesto a México en el contexto internacional. O sea, Salinas era el hombre que había puesto en la modernidad a México. Pero en el 94, el 1 de enero, ¿qué pasa? Pues como en San Quintín, ¿no? En Chiapas se levantan los zapatistas. Una guerrilla de juguete, un chiste pues. No, pero en su momento todo el mundo indigenista y el subcomandante Marcos, que es un payaso, pero bueno, hoy todo el mundo que el subcomandante Marcos. Rafael Sebastián Guillén Vicente, así se llama. Patético el tipo. Pero bueno, ahí y todo el mundo, y vinieron italianos y pobres. No. Ahí redescubrieron a los indígenas, como acaban de redescubrir a los jornaleros agrícolas de San Quintín. Ahí los redescubrieron, ¿no? Y toda una indignación. Ese fue el primer trancazo para Salinas. ¿El segundo cuál fue? En Lomas Taurinas de Tijuana, el 23. ¿Va? El día 23, ¿no? De marzo, ¿no? Lo asesinan en Lomas Taurinas. Y entonces tiene que entrar al quite Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo, pues luego se peleó con Salinas, metió a su hermano a la cárcel, ¿se acuerdan, va? Porque cada presidente tiene que meter a su preso favorito, ¿no? O sea, tienes que tenerlo, porque si no lo tienes, eso del Bester me suena bastante, ¿no? Y así fue. Mete a la cárcel, se pelea. ¿Y qué pasa en diciembre del 94? Es otra frase que por ahí anda, el error de diciembre. Se devalúa la moneda. Pero tampoco ya se dice se devalúa la moneda. El secretario de Hacienda en ese momento dijo, se amplió la banda de flotación del peso respecto al dólar. Gracias por no llamarle devaluación. No me salió lo albadoreño porque da ganas pero bueno. Y de tener un dólar a 3.40, se fue casi 8 pesos. Adiós casinos, adiós San Diego, Las Vegas y todo, Anaheim, Disneylandia, todo lo bonito que hacen. Todo así, no, aguanten porque sí, a ver, no vayan, no salgan, ¿va? No, sí fue duro, fue duro. Fue un golpazo, porque aquí pega más lo del dólar. Y ahí fue cuando pues ya nunca pudo más brillar y entonces Salinas tuvo que irse del país. Y cuando regresó, como al año, ¿no? Le apedreaban en la calle y todo eso. Entonces, ¿qué hizo Zedillo? Dijo, ¿saben qué? Esto sí es un cochinero. Hay que hacer un órgano electoral autónomo e independiente.
Y nace el IFE. Y el IFE empieza a transparentar las elecciones y empezamos a ver, pero ¿qué sucede ahora con nosotros? Baja California en 1991 tenía el porcentaje más alto de votación del país. Éramos la cuna de la democracia y de cada 10 votaban 7. Hoy votan 3 de cada 10 y estamos en el último lugar junto a Chiapas en participación. Ahora ya no tenemos paz social, el dólar ya está a 15, no se homologaron el IVA, se cayó un año la carretera, no tenemos agua. Yo le puedo seguir, yo le puedo seguir, no tenemos agua, no tenemos ferrocarril. ¿Quién? No sé quién sea, fíjate. No, Pelayo. Pelayo le cayó la presidencia municipal así, dijo, Dios mío, hazme el milagro y paz. Le cayó, así le cayó la presidencia. Y resulta que ahora tenemos un sistema electoral moderno, incuestionable, pero tenemos un sistema político viejo y un sistema de partidos anacrónico totalmente. Y un déficit de credibilidad que preocupa. En su segundo año de gobierno, este presidente de la República, gracias a las redes sociales, a Aristegui y a Carlos Slim, es el hombre más repudiado del país. Y dije, López Portillo, ¿por qué no me le hagan eso? No me lo tumben del trono, pues. O sea, lo que estamos viviendo no es consecuencia de Videgaray o de Peña Nieto. O sea, tenemos apenas 200 años de vida independiente, fuimos un país conquistado y los europeos tardaron 2000 años en civilizarse y ser así el ejemplo. No me digan que los alemanes o los ingleses no fueron piratas o genocidas, no se vinieron a echar a todos los apaches aquí. O sea, ahora ya presumen de que son muy civilizados, pero no hace mucho masacraban y eran imperialistas y conquistadores y todo. Claro, a nosotros somos un país joven, Baja California es muy joven, Ensenada tiene 120 años. Nos falta mucho, pero la indignación se ha traducido en apatía, en escepticismo, en no participar. Y muchos jóvenes, ¿quiénes no votan ahora? Y yo fui 11 años consejero electoral, a mí me tocó contar los votos y ver los listados nominales. Y no votan los jóvenes y las amas de casa, las mujeres. No votan, porque es un cochinero. Es una simulación. Todos son partidos son iguales y todos son unos rateros. Pagamos nuestra cuota de sangre por poder votar. Y ahorita que sí cuenta el voto, no nos importa. No hay vía electoral. Si no es la vía electoral la ruta para cambiar este país, ¿sí me podrían informar cuál es? O sea, ¿cuál es? El modelo de Cuba, el comunismo de mercado de China, o nos volvemos noruegos, finlandeses, daneses, holandeses, suizos. Digo, esos están bien, ¿no? O hacemos la payasada del presidente de Uruguay, porque en Uruguay nada más hay 2 millones de habitantes, no 120 ni 18 en Estados Unidos. Y no se va a resolver con un presidente populista que anda en Volkswagen. Yo quisiera que alguien preguntara ahorita cómo dejó el señor que anda en Volkswagen Uruguay. ¿Cómo lo dejó? ¿Está mejor Uruguay? ¿Tiene menores índices de violencia? ¿Tiene una economía boyante? ¿Tiene un sistema menos corrupto? Eso nadie lo pregunta, pero se fijan en el Volkswagen. O sea, no, estamos perdidos. Ahorita nos estamos fijando mucho en la esposa del presidente, en la actriz. Pobrecita, pero debo decirles que yo sí creo que sí gana eso en Televisa. O sea, si nos vamos a quién gana, yo les puedo decir el salario de varios, y se van para atrás, y tengo las listitas. Y varios que se desgarran la playera por el país y los pobres y eso, pero no salen de la ruta del vino, ni pipa, ni puro, ni hermosos, una incongruencia total, pero es muy, te abona hablar de esos temas. Y dices, no, cuánta farsa hay aquí. No, lo que tenemos que rescatar es la esperanza en este país. Y ustedes, si no votan, temo decirles que nos van a gobernar los mismos, porque va a ir los que siempre votan, el que le llaman voto duro, se va a imponer, y entonces se van a reciclar los mismos políticos de siempre. Y yo les puedo dar nombres de
tengo viendo 25 años los mismos nombres en la política y se reciclan, que es regidor, diputado local, diputado federal, alcalde, luego se vuelve funcionario, y ya digo, ¿les creo? ¿Qué hago? O sea, me tiro por el Golden Gate del puente de la Segunda, ¿no? Es el más altito que hay. O sea, ¿qué hago, pues? Y todo se hace mal. O sea, el libramiento, ¿cuántos años lleva de construirse? El libramiento carretero. ¿Saben cuánto tardó en hacerse la prolongación del Boulevard Reforma de lo que es Delante y Reforma al hospital, al Ciprés, ahí donde está el nuevo Palacio Municipal y el Centro de Gobierno? 18 años. 4 kilómetros en 18 años. Qué buena onda son los de Ensenada, neta, ¿eh? ¿Cómo aguantan baches, sin lámparas? Si fuéramos de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya les quemamos el Palacio Municipal, ¿no? Pero aquí, ¿qué tenemos? Paz social, calidad de vida, trabajo y una excelente gastronomía y vinos de la región. Yo les recomiendo Casa de Piedra, ¿cierto? Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces, es un exhorto a que valoren que no todo está podrido en este país y que sí hay que votar. Es la vía pacífica para cambiar las cosas. Si tienen otra fórmula, ¿verdad? Nos vamos a aventar por la vía armada, así como Marcos, que ahorita es una caricatura, pero que era el héroe, ya hasta para presidente lo postulaban, ¿no? Yo creo que existen ahorita herramientas. Ustedes gozan de algo que nosotros no tuvimos: libertad. Tienen libertad para decir y expresarse. En su Face pueden poner lo que se les recontrarrepegue la gana. ¿Y quién les va a decir algo? ¿Qué? Nadie. Y pueden compartir, reproducir, multiplicar, hacer viral. Eso. Pero no nos podemos quedar, no podemos ser revolucionarios de iPhone. Tenemos que participar y poner lupa a los gobernantes. Y si no equilibramos las cosas, todo lo que digan de Peña Nieto y de su esposa, no se van a... Va a terminar su sexenio y va a llegar un nuevo presidente y buscando un villano favorito para meterlo a la cárcel, ganar credibilidad y un tiempito, ¿no? Eso es básicamente lo que me quería yo desahogar, más bien que exposición, agradeciendo, porque a veces muy poco se escribe de esto, muy poco se ventila. Siempre hay que cuidar mucho las formas, hay que ser políticamente correcto, no debes de prejuiciar a nadie, el periodista nada más debe reproducir, así como un casetito, y tú di lo que me dijiste, no le pongas de tu parte. Entonces, pues no importa, ¿no? Que nos etiqueten, que nos digan lo que sea, pero ese es el escenario. No sé cuánto tiempo quede, si hay alguna pregunta, queja, reclamo. 10 minutitos. 10 minutos. Si alguien desea preguntar algo, pues estoy a su disposición 10 minutos, en aras de la puntualidad aquí, que siempre ha distinguido hacer. Yo una pregunta. ¿Usted qué opina de lo personal acerca de ahorita todas las facilidades que se le están dando a la bola de payasos, por decirlo así, a los artistas, a deportistas, etcétera, que les están dando las facilidades para poder pues, lanzarse a algún puesto político electoral? Porque yo en lo personal sí siento mucha impotencia y pues no sé qué hacer, a quién, o sea, qué poder, no sé, expresarme o qué decir. Mira, en Ensenada actualmente hay 18 candidatos en campaña, 8 por el distrito 3 y 8 por el distrito 7. El distrito 7 tiene cabecera en Mexicali, pero abarca gran parte de lo que es la mancha urbana de Ensenada. Son 18 personas. ¿Todos son igual? Todos son tranzas, ratas, están curtiditos igual, van a llegar a robar, no tienen conciencia social. No, yo creo que no es así. Generalizamos con mucha facilidad. Generalizamos y atomizamos. ¿Quiénes son los malos? Los presidentes. Pero eso es porque los partidos no son democráticos en su interior. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué fórmula buscan? Pues personajes como Carmen Salinas, ¿no? Futbolistas. Sí. Eso, ¿sabes cuál es el riesgo? Que no profesionalizan la política. Si la política no la profesionalizas,
Entonces te va a llegar cualquier patán. Hace rato mencionaron por ahí un hombre aquí. Si tiene familiares, insisto, lo siento mucho, pero ahí está el resultado en la ciudad. O sea, se votó por alguien pensando de que quita estos ratas y pon este y a ver cómo sale. No, el voto de castigo o el abstenerse no te lleva a ningún lado. Yo creo que a mayor participación se generan cambios. Quedó demostrado cuando Rufo gana que la primera credencial electoral para votar con fotografía se hizo en Baja California en el 92. Hasta el 94 apareció la federal. El primer registro del listado con imagen para votar se hizo en Baja California. Y el PAN, ¿qué hacía? Hacía convenciones internas para que votaran sus militantes y invitaban a ciudadanos a ser sus candidatos. Rufo era un empresario, lo invitaron. ¿Qué pasó después? De que pues empezó a crecer el PAN y como dijo Rufo, se hizo la onda grupera adentro y ya somos muchos y ya no queremos a nadie de fuera, y las burocracias internas secuestraron a los partidos. Así como el PRI se secuestró por el sindicato de Pemex, del IMSS, de la CENTE y de todas esas corporaciones que exigían su posición, ¿va? La CTM pide que tantos diputados, y así fueron dándole cuotas a todo el mundo, y ahora pues ya no es tan fácil, y pues están poniendo payasos, futbolistas, actores, gente con presencia mediática, un poco, ya ni siquiera para ganar, para conservar el registro y tener derecho a las prerrogativas, como 200 millones de pesos al año. Eso es lo así. No, gracias a ti. ¿Una otra pregunta, muchachos? Cuando dicen que hay unos periodistas, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, que dicen que a ella, como a periodistas como de Televisa, les pagan por hablar bien del PRI, a Carmen Aristegui les pagan, no sé, del PRD por hablar bien de ellos y hablar mal del PRI. O sea, ¿cuál podría ser su comentario? Porque a mi punto de vista siempre ha sido como, claro, o sea, todo lo que nosotros no nos damos cuenta y creemos que no, eso no pasa, obviamente. Mira, yo voy a ser sincero, yo soy un detractor de Carmen Aristegui, no de ahorita, desde hace años. Y claro, me ganaba yo la inadversión de muchos colegas y de muchos académicos y de mucha gente de izquierda, pero así a rabiar, digo, no, es lo que pienso, está prohibido decir, no sean intolerantes, les decía, pero yo les daba elementos. El periodismo militante no te lleva a nada, te genera ideología. Y cuando tu ideología no te permite entender un fenómeno social, lo rechazas, lo descalificas. Yo no niego la presencia mediática de Carmen, tremenda. Imagínate, MBS con estaciones en todo el país, durante 6 años. Durante 6 años está todos los días, el power que representa. Ahora hay que ver quiénes son los patrocinadores. Voy a hablar de algo, ese es delicado, ese tema del que no se habla. Atrás de muchas de las cosas que están pasando contra el presidente Peña Nieto, que son ciertas, pero que antes no se ventilaban, está la mano que mece la cuna. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mano que mece la cuna del país? Se llama Carlos Slim. ¿Aparece o no aparece? ¿Quién fue el más afectado por las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones? ¿Quién le vendió teléfonos a Carlos Slim? Su tocayo Carlos Salinas de Gortari. Y lo hizo el hombre más rico del mundo. Dicen que Carlos Slim es el prestanombre y que el verdadero dueño, ¿quién es? Las Salinas. ¿Verdad? Cae ningún pelón, está joven, Y ahorita resulta que si ves los noticieros de CNN donde sale Aristegui, ¿quién es su principal patrocinador? Territorio Telcel. ¿Quién retiró su publicidad de Televisa y TV Azteca? Slim. ¿Y sí que salen los cines? Carlos. Ya, yo contigo ya la corté, ¿no? Es Carlos Slim. ¿Quién es el dueño de las mayores acciones del New York Times? ¿De dónde han salido las casas de Videgaray, de Murat, los condominios? Del New York Times. El dueño de las canicas es el que manda. Los medios de comunicación tienen dueño,
tienen patrocinadores y ellos definen las líneas editoriales. O sea, esa es la neta. O sea, si nos vamos a venir a decir cosas bonitas y no, eso es así. ¿Quién habla mal en este país, en medios, en todos los medios? López Obrador habla mal de Carlos Slim. De una apuesta, lo invito a cenar, por el mejor restaurante de cenar, al que le traiga un artículo o un video, un audio de López Obrador hablando mal de Carlos Slim. ¿Quién le arregló el centro histórico a Obrador cuando fue que gobierno del DF? ¿Quién? ¿Quién limpió todo eso? Ahorita está bien padre, ¿no? Carlos Slim. O sea, si te metes con el hombre más duro, esos sí son poderes fácticos. Si te metes con el hombre más poderoso del mundo, no tiene que aparecer. ¿Va? Él tiene quién. Yo quisiera tener un padrinazo de ese tamaño. Un padrinazo porque el trabajo periodístico en México no se está haciendo con investigación periodística. Se está haciendo con filtraciones. ¿O no? ¿Quién filtró el video de los diputados del PAN bailando con Ánimo Montana? ¿Sí se acuerdan, va? Que no lo vieron. Ay, no. ¿No vieron ese? Esa fue hace mucho. Como nos van dando un escandalito cada semana. Pero si hay un columnista o alguien que se atreve a decir eso en los medios, pues el gerente de ventas le va a decir: ¿sabes cuánto pauta Carlos Slim en este medio? Y cuando llegan los gerentes, los que compran los espacios en los medios, dicen: vamos a contratarte 5, 6, 7 millones al año, pero el ingeniero quiere trato de cliente. Y el trato de cliente es que pues, no salgan columnas en su contra, ni salgan caricaturas, ni nada. Con esa lana compras protección aquí en China. ¿Puede hacer eso el presidente de la República? Es indefendible Peña Nieto, pero no hay capacidad de defensa ante... Te metiste con el tigre, pues, y le quitaste. ¿Cuántos han cambiado a teléfonos ustedes? ¿O todos son territorio de Telcel aquí? Movistar. Agárrense porque AT&T y Nextel se van a pegar y va a ser como $20 el equivalente en pesos y quién sabe cómo vaya, O sea, es dinero. Entonces ahí hay una historia que tal vez dentro de unos 30 años, ya que se muere Slim y todo eso emporio, alguien va a venir a platicarlas así, ¿no? ¿Y saben quién era la mano que me decía? Pues así. Pobrecito de Peña Nieto, neta, No, y las sorpresas que le esperan, Hoy publica el periódico Reforma, que es la presidencia más cara de la historia de México. El nuevo aeropuerto tiene que construir un hangar gigantesco, porque el avión nuevo que compró es gigantesco. O sea, es impresionante. También está saliendo lo de la fiestecita en Londres, ¿no? Nada más 200, ¿no? También van 200 en el avión. Si le caben esos, pues que vayan, ¿no? O sea, todo eso se va a ventilar. Los dispositivos móviles y las redes sociales son despiadadas. Y mientras ahorita va a renunciar el de Conagua, está a punto de renunciar. ¿Por qué? Porque usó el helicóptero, ¿no? Para una cosa particular, ¿no? Dice, pago la turbocina. No, pues sí, ya no se le va a armar y va a tener que renunciar por haber utilizado. La ley de Profeco provocó que renunciara su papá a la Profeco, ¿va? Por andar ninguneando ahí en los restauranteros. Y así, o sea, el que se porte mal estando en el poder le va a ir muy mal. Y se va a ventilar en redes sociales. Ya no hay control absoluto. Así que, pues no sé si ya me rebasé los límites de la libertad de expresión. Justo en el tiempo. Le pido a uno de nuestros alumnos que pasen a dar un agradecimiento. Ahora más aclaro, esta es mi versión, Creo que hay que abrirse a otras posibilidades. Uno no tiene la verdad absoluta, ni vine aquí a prejuiciarlos contra nadie, no va. Este reconocimiento. Gracias. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior otorga el presente reconocimiento al licenciado Enoch Santoyo Cid por su conferencia Proceso Electoral que esperar, impartida en el marco del programa Lincoln Wednesday, enriqueciendo la formación de nuestros estudiantes, enseñada
Baja California, miércoles 8 de abril del 2020.